Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta serie de conversatorios Mujeres en la Historia, una oportunidad que nos brinda la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de hacer un recorrido por el aporte de las mujeres en la construcción de nuestra sociedad. Gerda Lerner, historiadora norteamericana, plantea la importancia que tiene el conocer la historia y destaca la relevancia de conocer la historia de las mujeres, sobre todo para quienes necesitan tomar conciencia de su actual realidad. Gerda Lerner hace un reconocimiento de los cambios que fueron desarrollando sus estudiantes al estudiar la historia de las mujeres. Ella plantea que al igual que los hombres, las mujeres han sido protagonistas en la historia. Las mujeres han estado en el centro de la formación de la sociedad y en la construcción de la civilización y han cooperado en la conservación de esa memoria a través de la tradición oral. Es por esto tan importante que hagamos memoria del aporte de las mujeres, de su presencia en la historia. Este 8 de marzo, día especial, presentado especialmente para que hagamos memoria de las mujeres que han hecho historia y seamos conscientes de que las mujeres tenemos la misma dignidad y los mismos derechos que los hombres, porque somos seres humanos y en esto está enraizado también la igualdad. Esta serie de conversatorios hoy se viste de gala con la presencia de la doctora Ana Jesús Hernández, quien ha grabado un conversatorio para nosotros junto a la profesora Magda Ibelice Díaz, conversando sobre las mujeres en la ciencia, los aportes de las mujeres en la ciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos y quédese con nosotros este 8 de marzo haciendo memoria de la historia de las mujeres, los aportes de las mujeres en nuestra sociedad. La doctora Ana Jesús Hernández es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Salamanca. Es doctora en por la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido profesora de Ecología desde el 1979, tanto en la Universidad de Salamanca como en la Universidad de Alcalá en Madrid, donde acabó su vida profesional como profesora emérita de Ecología en esa universidad. En la actualidad, la doctora Ana Jesús está jubilada. Durante 50 años ha venido desempeñando investigación y docencia en materia de ecología y medio ambiente, así como sobre metodología sistémica, integración de las ciencias de la naturaleza e interdisciplinariedad en cursos de licenciatura, de grado, de doctorado, de posgrado y de formación del profesorado. La doctora Ana Jesús ha impartido también docencia en posgrado de universidades latinoamericanas como la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, el Instituto de Investigaciones Agrarias de la República Dominicana, la Universidad Nacional de Aguascalientes en México, la Universidad de La Salle en Costa Rica y con nosotros, con la Pucamaima, ha participado en conversatorios, foros y seminarios. La doctora Ana Jesús Hernández ha sido también catedrática de Ciencias Naturales de Enseñanzas Medias en España, impartiendo materias de biología. Lleva 35 años colaborando con el Centro Cultural Poveda en la República Dominicana, donde tiene varias publicaciones de divulgación científica y de educación científica para maestros y maestras y maestros dominicanos. Ha participado como consultora para el área de ciencias de la naturaleza en la revisión del diseño curricular de educación primaria y secundaria en el Ministerio de Educación de la República Dominicana y ha elaborado materiales didácticos para esas ciencias solicitados por el MINER. Asimismo, ha dirigido varias tesis doctorales ubicadas en territorios tanto de España como de Latinoamérica. La doctora Ana Jesús Hernández ha participado en más de 50 proyectos de investigación científica, investigación, desarrollo e innovación, y los resultados de los mismos han sido expuestos en más de 270 publicaciones de carácter internacional y nacional, así como en monografías de divulgación científica
con carácter didáctico, además de los muchos artículos en revistas científicas y obras colectivas. Su dilatado currículo podría resumirse como una mujer científica, investigadora y profesora, atendiendo a socializar no solo esos perfiles de su vida académica, sino a integrarlos en su propia vida de mujer comprometida con el mundo que le ha tocado vivir. Es una científica con conciencia social, con responsabilidad social. Agradecemos muchísimo a la doctora Ana Jesús Hernández la oportunidad que nos brinda de compartir con nosotros hoy, 8 de marzo, sobre la mujer en la ciencia. Representación de todas las mujeres del mundo. Hoy, desde la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales y la Unidad de Estudio Mujer, Hombre y Sociedad, le damos la bienvenida a la doctora Ana Jesús Hernández. Ana Jesús. Estoy, pero no me veo. No sé si tengo que dar a la cámara. Buenas tardes o buenos. ¿Ustedes me ven? Perfectamente. Ok. Pues saludos desde España y agradecida una vez más a la PU, a la Universidad Pontificia de Santo Domingo, porque ya no es la primera vez que colaboramos conjuntamente. No sé si soy la más indicada para hablar de las mujeres en la ciencia y en la historia de la ciencia, pero cuando la doctora Rita Ceballos me dijo de hablar sobre 3 mujeres, no ha sido fácil poder discernir y de qué 3 mujeres hablo yo. Bueno, la siguiente diapositiva muestra realmente un cartel del 8 de marzo de una ONG que se llama Cosmos, toda una plataforma, que creo que es totalmente representativo del resumen que podría yo hacer ahorita. Es verdad que pone éramos semillas o somos semillas y no saben que es que nos podemos reproducir muy bien, pero realmente esa imagen de mujer totalmente, iba a decir, selvática, caribeña, creo que representa mucho de lo que nosotras, las mujeres, hacemos en ciencia. Pero les dejo a ustedes, a los que estarán y a las que estarán escuchando este conversatorio, que piensen después en esta imagen y cada uno sueñe, cada una sueñe que las mujeres tenemos algo que ver con este quehacer de entender el cosmos. Por eso las 3 que yo he elegido, la siguiente diapositiva, son 3 mujeres de historia reciente. No son del siglo XV ni del XVI, son del XX y del XXI. Pero creo que nos dice mucho o nos pueden decir sobre este cosmos, es decir, ¿qué hay debajo de nosotros? El interior de la Tierra. ¿Qué hay encima de nosotros? El exterior de la Tierra. ¿Qué hay de nosotros en esta Tierra? La maravilla de la vida. Por eso, en la siguiente diapositiva, verán ustedes las 3 mujeres que personalmente he elegido para este conversatorio. Una europea, una científica europea, una chilena, una científica latinoamericana y
una norteamericana para tener una perspectiva pues un poco global o de cosmos de nuestra historia. No obstante, hay muchas. ¿Por qué estas? ¿Por qué estas? En la siguiente diapositiva yo les he puesto algunas por qué yo he elegido a estas tres. Realmente, personalmente me dicen mucho porque tienen mucho que ver con las ciencias de la naturaleza en general, no, aunque la astronomía, como veremos, no es, pero sobre todo porque creo que han hecho y siguen haciendo historia. Las mujeres en la historia, no solo las científicas, han tenido un origen, han dicho algo en su propia realidad, pero han traspasado las fronteras del tiempo y siguen siendo referentes para la ciudadanía, sobre todo para el quehacer científico, en este caso. Por eso estas tres hicieron y hacen historia en la ciencia en lugar de seguir normas establecidas por los hombres que condicionaban su rol femenino solo a tareas domésticas. Sin comentario. También las he seleccionado porque para comprender bien el quehacer científico se necesita observar. Y saben ustedes que hay muchas cosas en la naturaleza que no las podemos ver con nuestros ojos. Por eso ha sido necesario instrumentos para poder observar, como son los telescopios o como son los microscopios o como son las lupas binoculares, etc. Realmente no podemos observar lo que hay en el interior de la Tierra con nuestros ojos, ni tampoco lo que hay por encima en la estratosfera, por encima de nuestras estrellas. Pero tampoco podemos observar las bacterias con nuestros propios ojos, ni los virus como el COVID con nuestros propios ojos. La observación es la percepción visual, que es realmente el primer paso del método científico. Por eso, estas tres mujeres que esta tarde nos acompañan haciendo su historia, nuestra realidad hoy, de mujeres dedicadas a la ciencia, a este quehacer, ellas han tenido mucho que ver con esto de la percepción visual de la realidad a la que se enfrentaban para su conocimiento científico. Pero también estas tres científicas que les vamos a ir mostrando a continuación son, a mi juicio, como un menú degustativo. Pruebe usted lo que hay de todo, un poco, porque no es posible abarcar en unos minutos no solo la historia de una biografía, sino o la biografía de una historia, diríamos, sino todo lo que supone los descubrimientos de cada una. Sería prácticamente imposible, pero estoy completamente segura que les abrimos el apetito para conocer a través de otros medios, en Google, en otras plataformas que hay ahora mismo a disposición en Internet, etcétera, pues poder, por supuesto, la Wikipedia, etcétera, para poder conocer más a estas tres. La siguiente diapositiva ya vamos a entrar en una de ellas, en esta mujer danesa de Dinamarca, que se llama Ingrid Lehmann. Está en la siguiente, quizás podemos ver un poquito más de su biografía. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ingrid nació
se lo ponemos ahí, en Copenhague, en Dinamarca, más o menos a finales del siglo XIX y murió en 1993. Personalmente no la he conocido, pero claro, ser del 93 es como cercana a mi propia historia. Nació en Copenhague, como les digo, y quizás lo más sobresaliente a mi juicio es que fue a una escuela pedagógica progresista. ¿Qué quería decir eso de progresista en aquellos tiempos? Pues porque iban juntos los niños y las niñas a estudiar los mismos temas. Esto era un triunfo. No teníamos derecho las niñas a aprender las mismas cosas que los niños, pero ella tuvo la ocasión de ir a esa escuela progresista, que justamente su maestra fue o era tía del que fue luego premio Nobel, Niels Bohr, este físico que contribuyó enormemente a lo que es el primer modelo del átomo, que se recibió el premio Nobel. Por eso quizás creo que la labor de una mujer, la tía del premio Nobel y que pudo haber sido también premio Nobel Ingrid, pero no lo fue, pero también su padre, que fue un psicólogo experimental, han tenido mucho que ver en el desarrollo de esta mujer. Sobre todo, la enseñaron a pensar. Creo que es lo más importante que puede hacer una maestra, un padre, una madre, una comunidad educativa. Pero claro, no era solo experimentos científicos, hay que ayudar con la mente a entender, a explicitar hipótesis, a deducir tesis, a escribirlas, es decir, a pensar, al desarrollo del pensamiento. La siguiente diapositiva, tendríamos que decir que después de terminar la escuela, pues hizo la licenciatura en matemáticas. Y me parece que ese hecho, el saber matemáticas, le dio un enorme juego a la experimentación científica que después desarrolló para la geofísica, a la que después se dedicó. Es decir, que no solo se dedicó a estudiar las matemáticas pues para hacer números, cuentas, ecuaciones, sino que realmente las utilizó para el quehacer científico, tanto en la recolección como en el análisis de los datos matemáticos que pudo ir recogiendo. Pero como buena científica, no solo autodidacta, se tuvo que ir a más universidades a seguir aprendiendo. No vale solo hacer una licenciatura, un grado, hay que moverse y hay que salir del país para conocer mejor aquellas cosas que nos interesan conocer. Ingrid estuvo en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, o en Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos, y estudió sobre todo en Groenlandia, o sea, arriba ya de Dinamarca, o sea, al lado ya del Ártico, ¿verdad? Justamente las redes sísmicas. Así que fue la primera en tirar para adelante, como diríamos ahora, en eso de la sismología, es decir, las ondas sísmicas, las que provocan los terremotos. Por eso logró ser después la primera jefa del Real Instituto Geodésico. La geodesia es la rama de la geología que estudia justo la sismología, los terremotos. En la siguiente diapositiva decimos, ¿verdad?, que fue la que dedujo
no lo intuyó, fue después de muchos datos y de mucha reflexión y análisis de los datos, la que pudo deducir que el centro de la Tierra, o en el centro de la Tierra, hay una parte sólida dentro de otra líquida. Esto es nuevo. Este fue el gran descubrimiento de Ingrid. ¿Y cómo llegó a eso? Si no podía verlo con los ojos, porque está a muchos kilómetros debajo de nosotros, pues realmente estudiando justamente las ondas y tomando medidas que se producían ahí. Las ondas P, no me puedo entretener en las ondas sísmicas, pero ustedes en un país, República Dominicana, que es muy de terremotos también, ustedes saben bien de lo que nos podemos estar hablando y podríamos estar toda la tarde, pero no es posible. Por lo tanto, ella fue la siguiente diapositiva. Bueno, hay la que independientemente de Nies, que fue el modelo del átomo que hemos estudiado, por lo menos la gente de mi generación, en la escuela, la que realmente empezó, o por ella supimos, la estructura del interior de la Tierra. En la siguiente diapositiva, para no... Ahora sabemos muchas más cosas, o sea que desde donde estamos, o sea, de lo que pisamos, es parte de la corteza terrestre, más abajo está el manto de la Tierra y más abajo el núcleo. Ahora tenemos medidas, tenemos observaciones, irán ustedes. Y esto está de moda, muy de moda, tan de moda que cada día se descubren más cosas de esta estructura de nuestro planeta. Por ejemplo, pues es un hecho que cada vez sabemos más cosas del núcleo y parece que se está enfriando. Parece, esto no está todavía demostrado, pero cada vez hay más cosas sobre esto. Y también que la corteza terrestre se resquebraja. Esta corteza terrestre que es, dices, es lo que pisamos y lo que no vemos tampoco, de eso, pero es la que ayuda a entender esto de las placas tectónicas que se mueven, que producen las fallas, que por ahí, como las de la República Dominicana, la de arriba y la abajo, la septentrional, etc. Esto está siendo muy de moda. Necesitamos conocer la geodinámica interna de la Tierra, que no me puedo dedicar más a ella en este momento. En la siguiente diapositiva les pongo algo de la sismología para las personas que luego quieran en su momento pues repasar algo de este conversatorio. Y la siguiente diapositiva, ¿podemos poner la siguiente? Pues el resumen conclusivo sobre esta mujer, pues casi ya lo he dicho. Se le debe a Ingrid Lehmann la concepción actual de cómo es el núcleo de la Tierra. Fue ella quien dedujo que en el centro de este planeta hay una parte sólida dentro de otra líquida, una realidad muy distinta a la que se imaginó Julio Verne con lo del viaje al centro de la Tierra. Pero creo que también esta mujer fue una pionera entre los científicos, cosa que no es normal en la inmensa mayoría de las mujeres dedicadas a la ciencia. Pero bueno, ella lo fue, rompió como barreras en un momento muy importante y recibió por ello varios premios, aunque nunca tuvo un premio Nobel. Pero ganó la máxima distinción de la Unión Geofísica Americana
por sus descubrimientos fundamentales en la geofísica y fue la primera mujer que recibió este galardón en la historia. En la siguiente diapositiva vamos a mostrar a una científica que es actual. Esta chilena, María Teresa Ruiz González, dirán ustedes, uy, es que tendría que haber sido de la historia, de eso. Bueno, pues es contemporánea a nosotros, porque la historia se puede hacer también todavía actualidad. Esta mujer chilena, nacida en Santiago de Chile, la siguiente, se licenció, podemos pasar a la siguiente, se licenció en astronomía en la Universidad de Chile. Continuó sus estudios en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, esa universidad tan prestigiosa que tuve la suerte de poder estar en ella, pero sobre todo porque fue Einstein el que allí terminó su carrera científica y académica. Princeton es una universidad muy importante en física, en astrofísica. Pues ella se fue hasta allá y se doctoró en astrofísica, o sea, la física de los astros, ¿verdad? Por eso la astronomía, lo que hay por encima de nosotros, las estrellas, las galaxias, todo esto. Pero también, al igual que antes decíamos de Ingrid Lehmann, también fue a otras universidades a seguir aprendiendo. Estuvo en otra de una universidad muy conocida también por mí, la Universidad de Trieste, en Italia, y también en la Autónoma de México. Y realmente, con todo ello, fue desde el año, prácticamente desde el 78 hasta casi 20 años, prácticamente ya se dedicó a la enseñanza de la astronomía en la Universidad de Chile, en Santiago, primero como profesora, después fue titular, fue de cátedra, etc. La siguiente diapositiva muestra simplemente decir que la Fundación L'Oréal, junto con la UNESCO, otorga desde hace unos años un premio a mujeres científicas actuales. Ella se lo llevó en el 2017, le hizo mucha ilusión recibir este premio en París, pero sobre todo destaco de ella lo que dijo después de recibir el premio. Leo sus palabras. Aprovecho esta oportunidad del premio para motivar a futuras generaciones de mujeres en la ciencia. A las científicas jóvenes, la recomendación personal es que perseveren y sigan sus sueños. El mundo necesita más mujeres científicas. La siguiente muestra quizás la foto que ha recorrido el mundo, esta donde se ve el tamaño del Sol y el tamaño de la enana café, como ella la bautizó por tener ese color casi café que ella descubrió. Y bueno, al lado de Júpiter, que es muchísimo más pequeño. Yo creo que dio la vuelta al mundo de la comunidad científica esta foto, totalmente obtenida por ella, y no es posible entrar en qué es eso de no la galaxia, sino las estrellas, las enanas, sobre todo descubrió las supernovas cuando explotan. Bueno, el mundo de la astronomía no es tabú, el mundo de la astronomía crece cada día. Estamos ante una ciencia que no es nueva, que siempre nos ha interesado a la humanidad, pero que sí la vamos empezando a conocer.
y desde luego María Teresa ayuda a ello. Pero quiero destacar en la siguiente diapositiva, se lo he resumido, la importancia del rol de las mujeres en la ciencia para poder participar desde la perspectiva de género en el conocimiento científico. Creo que esto también es interesante o importante, pero sobre todo los costos o costes personales que lleva la investigación científica a las mujeres, más que a los hombres, porque todavía seguimos dedicadas a otras tareas. Sobre todo, ella recuerda a veces que dice, entre otras cosas, la relación con mi hijo, cómo me acordaba de los viajes en bus para ir a hacer yo las observaciones al observatorio y le tenía que dejar a él solo o con mi esposo porque yo no le podía llevar a hacer ese trabajo y desde luego se me iba el corazón apretando y han sido muchos los sacrificios para llegar a donde podemos llegar en este conocimiento de las estrellas. La siguiente diapositiva muestra simplemente, que estoy mirando también el reloj, pues ha sido beneficiaria de becas importantes, ha obtenido importantes distinciones, sobre todo la medalla rectoral, el Premio Nacional en Ciencias Exactas, y me parece que sobre todo ha sido la primera mujer en presidir la Academia Chilena de Ciencias. Ojalá muchas de las mujeres que hoy están en este conversatorio puedan ir entrando en las academias con un puesto bueno, no solamente para simplemente para dar una clase, sino como investigadoras y como ciencias. Y la tercera mujer la tengo mucha simpatía, ha muerto, pero la conocí. De las dos anteriores no las he conocido personalmente, aunque haya conocido las universidades en algunas de las que ellas trabajaron. Pero tuve la suerte de conocer en Oviedo, en España, a Lynn Margulis antes de morir, porque ha muerto en el 2011. O sea, yo como 2 años antes de ella morir, pude, más o menos, estaba como la ven ustedes en esa fotografía. Esta mujer, la siguiente diapositiva, creo que resume muchísimo de lo que podríamos también decir. Sobre todo, la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. Si tuviera que resumir en una frase la importancia de esta mujer, creo que la resumiría con esa frase. Miren ustedes, ella fue una de las personas pocas y por supuesto entre las mujeres también bastante pionera en decir que la vida no es parasitismo, no es competencia, no es depredación, es cooperación. Por eso se dedicó mucho al estudio del origen de la vida, cómo serían las primeras células. La siguiente diapositiva resume un poco pues dónde nació. Ella nació en Chicago, estudió biología celular y genética, llegó a ser una estupenda y desde luego considerada mundialmente bióloga, pero sobre todo especializada en la evolución biológica, no desde Darwin, sino desde los experimentos concretos con bacterias.
que nos ha dicho mucho últimamente. Fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas de Estados Unidos y también de la Academia Rusa de las Ciencias. Vamos, no es normal ser de los dos países académica. Tuvo, por supuesto, también muchos otros nombramientos. Y en 1999, justo al final del siglo XX, pues recibió de manos del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, la Medalla Nacional de Ciencias. Fue una mujer, por lo tanto, reconocida, yo diría que en muchos ámbitos, aunque no siempre en los ámbitos biológicos. Ha sido muy criticada también, y no todo el mundo, ni mucho menos de la comunidad científica, asumen sus propias teorías. La siguiente diapositiva, bueno, simplemente yo les digo que su teoría muestra la aparición de las células eucarióticas, es decir, las que tenemos nosotros, también los seres humanos vivos, bueno, y los que han fallecido, pero como consecuencia, no de un azar, no de que fuimos los primeros en existir, ni mucho menos, sino como incorporación simbiótica de diversas células procarióticas. ¿Quiénes son las pro? Las bacterias, por ejemplo. Hay algunas más, ¿no? Pero en general, esto es todavía una hipótesis sobre el origen de la vida. Fueron primeros los eucarióticos, fueron antes los procarióticos. ¿Cómo se han... Esto no es fácil, porque remontarse a siglos, no, a más que siglos y milenios para atrás de la historia de nuestro planeta, es decir, el origen de la vida, no es fácil. Sigue siendo una hipótesis científica, ella la ha defendido a ultranza y desde luego yo personalmente sí que creo que la propia ecología incluso nos lo ha ido demostrando. La vida no son objetos, no son átomos, son relaciones, son relaciones. Y las relaciones son de muchos estilos. El parasitismo, la depredación, la competición, la cooperación. Esta cooperación simbiótica, que quiere decir simbios, vida unidas, unos y otros, es el resultado más maravilloso de la evolución biológica. Y por lo tanto, ella ha contribuido mucho, mucho a ir despertando esta nueva conciencia de la que hoy muchos científicos en ecología lo entendemos así también. Pero, no obstante, le dio pie para influir mucho en lo que se denomina la teoría Gaia. La siguiente diapositiva, yo no... la siguiente, que está el origen de las células eucarióticas, no me voy a detener, pues está en todos los sitios en general, ¿no? En páginas de internet, etcétera. Y por supuesto, creo que lo fundamental, lo he dicho, son las relaciones simbióticas, es decir, de vida en común, en este caso, de algunas bacterias que son, por lo tanto, células procarióticas antes que la eucariótica, pero de la simbiosis de ambas, pues parece que tuvimos la célula eucariótica, que es las células de las que tenemos en nuestro propio organismo. Esta mujer, la siguiente, podemos poner la siguiente, fue, como digo, no fue la autora, pero la que más difundió esta teoría de Gaia,
La naturaleza, pues es todo este conjunto maravilloso que hay en la Tierra de la vida, es decir, que la atmósfera y la superficie de la Tierra son coherentes, tenemos esta gran biosfera, que estamos integrados, que estamos unidos. No todo el mundo científico pues admite la teoría. Bueno, esto es parte de la ciencia. La ciencia no solo son teoremas y leyes, ni mucho menos. Eso en la física es más fácil, pero en las ciencias de la vida siguen siendo teorías. Hablamos de teoría de la evolución, hablamos de la teoría de la simbiosis, hablamos de otras teorías. De todas formas, ella ha sido reconocida por muchas universidades como doctora honoris causa, incluso en la Universidad Autónoma de Madrid, donde yo también fui doctora en su día, que está en esa fotografía ella con el entonces rector. Y quisiera subrayar, para finalizar su trayectoria histórica, lo que en la siguiente diapositiva les muestro. Son sus palabras, por eso las he puesto algunas entre comillas. A los 16 años fue aceptada en el programa de los más adelantados de la Universidad de Chicago. O sea, una mujer inteligente. En el primer año que fue a la universidad, conoció al que luego sería su marido, que se casaron enseguida, Carl Sagan. Luego se separó, pero después de muchos años. Quizás este hombre, como ella decía, alto, apuesto, la enamoró, o sea, es un hecho que se encandiló del profe, diríamos, de esta joven estudiante, pero no se quedó ahí en el enamoramiento, sino que en el trabajo conjunto, no solo científico, sino en divulgar los conocimientos de la ciencia. Yo creo que Carl Sagan es uno de los grandes divulgadores de los descubrimientos y de las cuestiones científicas de nuestra actualidad. Ha muerto, pero tiene muchísimo publicado. Hay que leerle, lógicamente, no vale solo con nombrarle, pero se encuentran muchos libros suyos. Yo creo que su entonces mujer aprendió a no quedarse solo con los descubrimientos ella, sino a divulgarlos, a lanzarlos al mundo, a ir de un país a otro. Por lo tanto, de su paso por la Universidad de Chicago, como ustedes podrían después decir, sobre todo los estudiantes y las estudiantes que estarán en este conversatorio, ¿qué es lo que había adquirido ella? Un título, un marido y un más que duradero escepticismo crítico. Fue muy crítica. Es decir, que también es un hecho que sin conciencia crítica y sin perspectiva crítica tampoco hay ciencia. Así, allí, decía Margulis, la ciencia facilitaba el planteamiento de las cuestiones profundas en las que la filosofía y la ciencia se unen. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿De qué estamos hechos nosotros y el universo, el cosmos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo funcionamos? No dudo, decía ella, de que debo la elección de mi carrera científica a la genialidad de esa educación idiosincrásica que tuve en la universidad. Cuando dejé la Universidad de Chicago,
sabía entonces ya que quería estudiar genética, pero después de las clases que di, supe que solo quería estudiar más genética. Yo creo que sí, que cuando uno empieza a trabajar y a estudiar una carrera, como que se va emocionando y se le va. Yo no sabía lo que era la ecología, pero después de un año y otro año, si ahora yo tuviera que elegir una carrera, elegiría estudiar ecología. Sigue ya diciendo la siguiente: a medida que me di cuenta de la abundancia de encuentros simbióticos, es decir, de vida en común en la naturaleza, especialmente bacterias viviendo juntos unos a otras, y en ocasiones de células de insectos o de gusanos, empezaron a intrigarme las tempranas investigaciones que realicé. Sospechaba que estaba en lo cierto cuando planteamos la hipótesis de que las partes no nucleares de una célula, no nucleares, las mitocondrias, los ribosomas, etc., con su propia herencia peculiar, eran formas remanentes de bacterias que una vez vivieron en libertad. Bueno, es para pensar la frase. Ustedes piénsenla porque dejo estas transparencias o diapositivas a su consideración. Y sigue diciendo ella, al igual que el disco duro de una computadora, la molécula de ADN almacena información evolutiva, pero no la crea, puesto que no son entidades. La molécula no es una entidad, diríamos, celular. Los genes egoístas, que ha habido gente que los ha llamado así, ¿verdad?, pueden ser comparados a invenciones de una imaginación hiperactiva. El verdadero ser es la célula viva. Mire, les confieso que el primer libro que pude comprarme mientras yo estudiaba la carrera de biología, primero porque no había muchos libros y por otro lado los que había eran muy caros. Yo ya hacía cuarto de carrera, es decir, me faltaba uno para la licenciatura, y mi libro, me emociono al decirlo, se titulaba La célula viva. He aprendido mucho de lo que es una célula viva. Pues sí, dice Margulis, el verdadero ser es la célula viva, entidad que no puede evitar crear copias de sí misma. Es la célula la que crea las copias. Ella es el personaje, el central. El motor de la evolución se mueve gracias a seres diminutos de cuya existencia apenas somos conscientes. ¿Cómo la resume una actual mujer periodista? Me gusta, está publicado el año pasado, pero Lynn Margulis, ser mujer y cambiar el mundo. Ojalá, ojalá, ser mujer y cambiar el mundo. La historia de la vida en la Tierra, decía Margulis, se divide en dos mitades. Hasta 2000 millones de años atrás solo hubo bacterias. Pero la célula eucariótica, de las que tenemos nosotros, los seres humanos, por supuesto todos los metazoos, animales, etc. La célula eucariótica posee innovaciones fundamentales como las mitocondrias, nuestras fábricas energéticas y los cloroplastos,
de las células verdes, las células de las plantas, ¿verdad? Que permiten a las plantas hacer la fotosíntesis, es decir, obtener energía gratis, la del sol, y transformarla en energía viva, el ATP, que diríamos en biología. El salto evolutivo es tal que la teoría de Darwin no pudo explicar en su día. Lynn Margulis dedicó su vida profesional a investigar el microcosmos. O sea, como decíamos con esa primera diapositiva que daba entrada al conversatorio, el cosmos, el astro grande, lo que está por arriba, la astrofísica, el microcosmos, el microcosmos. Dedicó, decíamos, su vida profesional a investigar el microcosmos de los organismos más pequeños de la Tierra. Su tarea se centró en desmenuzar cómo evolucionan y cómo se relacionan unos con otros. Pero dada la falta de familiaridad de la comunidad científica con los microorganismos que existe en nuestro planeta todavía, se vio obligada a batallar contra lo establecido y a veces la criticaron muy duramente. Creo que este perfil, sin, más o menos, ¿verdad?, puede ayudarnos a concluir este pequeño conversatorio que hemos tenido sobre estas tres científicas. La siguiente. Podemos poner la siguiente. Estas serían las a modo de conclusiones. Hay mujeres que han cambiado el mundo con sus historias. Mujeres invaluables por su coraje, pasión, sacrificio y entrega en la sociedad en áreas de trabajos tanto en la acción social como educación, como emprendimiento, como en gestión pública, como en la investigación científica, como en el medio ambiente, como en la salud. Nosotros hemos elegido esta tarde tres que siguen siendo referentes actuales. Ellas han contribuido a extender el conocimiento científico, comenzaron con una idea y fueron tan buenas que se volvieron realidades. Ellas inventaron hipótesis, las transformaron y sacaron conclusiones interesantes. Ellas han dedicado su vida al servicio a los demás y son dignas de ponerlas sobre las palestras educativas a fin de fomentar vocaciones científicas entre las niñas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos grandemente esta socialización tan extraordinaria, a estas ideas novedosas para uno, que nos desafían como mujer, que nos sitúan en una perspectiva de investigadoras. Pero antes de cerrar, doctora Ana Jesús, antes de cerrar este conversatorio, nos gustaría conocer su experiencia como mujer científica. Esto a sabiendas de que usted es una de estas grandes mujeres de ciencia que ha aportado a la misma ciencia y a la humanidad. Y en esta misma perspectiva de
contarnos un poco su experiencia, nos gustaría, bueno, pues conocer esa misma experiencia en el marco de nuestro país, República Dominicana, que para nosotros ha sido muy valioso. Realmente pienso, como he dicho con ellas, ¿no? No es fácil combinar o conjuntar la vida real que le toca a uno vivir con la investigación científica, porque es dura, pero sobre todo porque todavía estamos en una sociedad muy masculinizada, no sé cómo decirlo, porque nos cuesta mucho que nos den a nosotras un proyecto de investigación liderado por nosotros mismos y no por equipos masculinos. La ciencia, la historia de la ciencia, está llena de masculinidades. Habrá que empezar a llenarla también con las chicas, digo yo. Así que ya iremos viendo, pero creo que estamos dando pasos en esta última, yo diría, en los últimos años, vamos tomando cada vez más conciencia de, no del papel de la mujer en la ciencia, sino del protagonismo que está o que estamos empezando a tener. Muchas gracias, porque yo creo que me he pasado del tiempo. Bueno, apreciada Ana Jesús, hay otra preguntita que no puede quedarse ya para ir cerrando. ¿Qué usted recomendaría a nuestras jóvenes mujeres que están estudiando, preparándose ahora mismo en diferentes carreras, pero también a los jóvenes, los hombres, en clave de estos desafíos sobre la investigación y en el marco del Día Internacional de las Mujeres en esta conmemoración que nos ocupa el día de hoy? Creo que lo importante es la ilusión, no es metafísica, es ilusionarnos con nuestro quehacer día a día y sin más tirar para adelante, aunque no se nos reconozca, aunque no tenga en cuenta nada, pero hay que ayudar a que la gente que no es mujer o que es más mayor, pues nos vayan comprendiendo de que hay que quedarse muchas veces en el laboratorio hasta muy altas horas de la madrugada y no se puede llegar a casa, que hay cortes de luz, como en la República Dominicana, y uno no puede continuar haciendo el trabajo concreto o escribir el artículo concreto. Ilusionarnos y aguantar todavía nos queda, pero habría que unir las dos cosas, la ilusión y la perseverancia en la tarea. Creo que esto es importante para todos, las dos cosas en general, pero sobre todo para mujeres jóvenes que yo sé que cada vez se están ilusionando más con el quehacer tan importante que se traen entre manos, sea de una ciencia o sea en otras cuestiones, que no es. Pero realmente, repito, como le pasaba o le ha pasado a otras colegas, ¿no? Conciliar la vida normal, actual, que todavía se nos exige en las casas, los hijos, pero ya no es que se nos exija, yo creo que es que también es nuestra sensibilidad. O sea que, no sé, tenemos un perfil femenino que también es interesante también para la gente de ciencias, porque
A mí me llama la atención que la gran cantidad de mujeres hoy, científicas muy jóvenes, que están dando en inteligencia emocional, en inteligencia virtual, en astrofísica, por supuesto, en biologías moleculares, en el cáncer, en situaciones de salud y medioambientales, como que, y de nuevas tecnologías, como que esas tres, esas tres líneas o esos tres campos actuales de la ciencia están siendo como no acaparados, pero sí muy, muy metidos en la ilusión de muchas mujeres hoy, no solo en el país donde vivo, en general. Bueno, pues agradecemos sobremanera eh, su presentación, agradecemos sus recomendaciones, agradecemos toda esta información que nos ha brindado y en verdad eh, nos sentimos muy, pero muy comprometida con el tema de las mujeres y la investigación y la ciencia. Gracias, doctora. Es un honor para nosotras desde la Universidad Católica Madre y Maestra, contar con usted como en otras ocasiones. Gracias, gracias, gracias. Bye bye.